Hola amigos. Hoy he leído en el The Daily Reckoning que Biden declarará emergencia climática. Está probado más allá de toda duda, es un hecho más allá de toda disputa, una emergencia climática está sobre nosotros. La Tierra está bajo una fiebre poderosa, incluso el hielo polar ha desaparecido en muchas zonas, según informa el Washington Post, el Ártico parece estar calentándose. Todos los informes apuntan a un cambio radical en las condiciones climáticas y a temperaturas altas hasta ahora desconocidas en esa parte de la superficie de la Tierra. El Ártico Oriental se ha ido calentando constantemente, y hoy en día el Ártico de esa región no es reconocible como la misma región de aproximadamente hace 50 años. Muchos puntos de referencia antiguos han cambiado hasta el punto de ser irreconocibles. Donde antes se encontraban grandes masas de hielo, ahora a menudo hay zonas de acumulaciones de tierra y piedras. En muchos puntos donde antes los glaciares se adentraban en el mar, han desaparecido por completo. Consideramos el clima hoy porque se nos informa que el presidente de los Estados Unidos, Biden, pronto puede declarar una emergencia climática nacional. Una declaración de emergencia nacional no es una mera declaración. Es la garantía de un dictado presidencial enormemente ampliado. Explica un tal Lin Su, abogado principal de un grupo que se autodenomina Centro para la Diversidad Biológica. Si declara una emergencia nacional, activa la capacidad de desplegar alrededor de 130 poderes diferentes. Uno de los más útiles para el clima es el restablecimiento de la prohibición de exportación de petróleo crudo. Cerrar eso, en realidad reduciría el incentivo de las empresas de fracking en la cuenca del Pérmico. Debemos concluir que el petróleo crudo saudí es una amenaza ambiental menor que el petróleo crudo estadounidense de fracking. ¿Por qué otra razón el presidente ahogaría la producción nacional? Mientras le suplicaba al rey saudí que aumentara la producción, lo que hizo la semana pasada sin éxito. Por lo tanto, Estados Unidos puede comprar petróleo, pero no puede extraerlo ni enviarlo para que no se caigan los cielos. Pues si esto que dicen en periódico de que Biden decretará en Estados Unidos una emergencia climática es real y se produce, nos imaginamos lo que ocurrirá a nivel europeo y planetarios en la búsqueda de recursos. Hoy Gazprom detiene otra turbina Siemens del Nord Stream 1. Y a partir del 27 de julio, el suministro de gas por el gasoducto no superará los 33 millones de metros cúbicos diarios a Alemania. ¿A quién culpar de esto? Pues está claro, al empedrado y al que primero pase por la acera, porque culpar al verdadero culpable que es el capitalismo, junto con sus mentores y sus guerras que son las naciones de la OTAN, nunca lo veréis. Ahora veréis multiplicarse las reuniones a todos los niveles, va a ser la hostia, el frenesí que les va a entrar para intentar echarle al burro la cebada al rabo. ¿Os acordáis lo que escribí hace casi 2 años a raíz de la cumbre del clima? Pues por si acaso no os acordáis merece la pena refrescar la memoria. Esto dije en aquellas fechas. Estos días os estaréis quedando asombrados por el espectáculo que están dando los políticos del planeta mandándonos el mensaje de todos los grandes proyectos que van a implementar para combatir el cambio climático. Primero tengo que decir, que de fuentes muy bien informadas, a las que ha tenido acceso el espejo, he sabido que las cámaras que ponen delante de los políticos cuando se dirigen a nosotros les han dado la forma de un gran ombligo. Creo que han causado sensación entre los políticos, porque les costaba mucho dejar de mirarse al ombligo cuando tenían que mirar a la cámara, y así han salido satisfechos. En todos los rincones del planeta estaréis escuchando la verborrea con la que nos están bombardeando, poniendo caras de mira ombligos, que si van a asignar tantos fondos para tal proyecto que hará que las emisiones de gases venenosos y de efecto invernadero sean historia para tal año. Que si para el año cual, ya habremos conseguido reducir en un tropecientos % las emisiones, y bla bla bla, que si hay que llamar al orden a China porque contamina mucho, y bla bla bla. Nos están engañando como bellacos. Tienen más cara que espalda, y lo mejor que podrían hacer es asignar todo el gasto que generan sus viajes y sus estancias en hoteles de lujo, para dar de comer a las personas que tienen en sus naciones en las colas del hambre, que son kilométricas.
Ayer oí en la televisión española 24 horas, que en el 5º aniversario de la Cumbre de París que los miraombligos están celebrando estos días, se ha constatado que no se han cumplido ninguno de los objetivos marcados hace 5 años. Repito, ninguno. Por la sencilla razón de que no se pueden cumplir, ya que estos objetivos son absolutamente incompatibles con el capitalismo. Es imposible intentar corregir las emisiones nocivas que están contaminando el planeta, mientras no se erradique antes el capitalismo. Es un imposibilismo en sí mismo. Y nadie de los miraombligos que hayáis escuchado, le habréis oído siquiera pronunciar la palabra capitalismo, para ellos oír algo que pueda poner en peligro el sistema capitalista. Es como pronunciar la soga en la casa de un ahorcado. Para ellos, el capitalismo que literalmente se está comiendo el planeta, es la gallina de los huevos de oro, que les paga lujosos viajes a las cumbres de turno, con el solo cometido de soltar una sarta de sofismas en la tribuna. ¿Cómo se pueden reducir las emisiones nocivas, si las fábricas están echando humo sin cesar produciendo artilugios para fomentar un consumo desaforado, que es la base del sistema capitalista? Por eso en nuestra conciencia no podemos dejar que nos instalen tales sofismas, para que nos los creamos nosotros, mientras ellos se ríen a mandíbula batiente en sus lujosos hoteles, desde cuyas ventanas se ven las colas del hambre, y las tiendas de campaña de los que han sido desahuciados de sus casas. Me gustaría desmontar una por una, todas las mentiras que los miraombligos nos escupen a la cara con respecto a la lucha contra el cambio climático, que se hace urgente dado la situación de calentamiento global que existe ya en el planeta, y el nivel de contaminación con la que estamos envenenando el planeta. Para lo cual, es necesario inculcar en nuestras mentes, que hablar de luchar contra la contaminación va asociado ineludiblemente a luchar contra el capitalismo. Así que vamos a hablar claro. El que se está comiendo el planeta y lo está haciendo inhabitable, es el sistema capitalista, con una superproducción de lo que sea, en aras de que los empresarios mantengan sus beneficios. Y se puede mantener un nivel del empleo mínimo y suficiente, para que los que no tengan trabajo se puedan controlar a base de una represión soportable. En otras palabras, al que se queje, palo y tente tieso. Y así aceptamos que nos cuelen cosas aberrantes en aras de mantener un sistema podrido hasta los tuétanos. Falsimedia nos está reventando la cabeza estos días con sus mensajes subliminales. Mensajes falsos llenos de insultos a la inteligencia. Suelen decir cosas como esta: el calentamiento global está afectando a la salud de todos, colabora, todavía estamos a tiempo. Todo muy subliminal, nos dice que los culpables somos nosotros, y por eso tenemos que colaborar en la solución. Por supuesto que somos culpables por el consumo desaforado al que nos hemos entregado, pero no dicen que la droga que nos hace dependientes nos la han suministrado a diario desde la cuna. Y que la solución pasa por una rehabilitación que supondría eliminar el sistema capitalista. Eso no dicen. Nos engañan con el señuelo de que cambiamos de políticos sin cambiar de sistema, menuda chorrada. La culpable de que el planeta se esté pudriendo, la tiene la superproducción industrial, da igual donde estén ubicadas las fábricas, ya que los consumidores esparcemos la mierda por todo el planeta. Cosas como la obsolescencia programada, la extracción, procesamiento y refinamiento desaforado de combustibles fósiles como petróleo y carbón, una sobreexplotación fundamentada en que los beneficios de las empresas no pueden caer. Las guerras que utilizan municiones con uranio empobrecido que contaminan el entorno, pero mantienen las fábricas a todo trapo. El uso indiscriminado de plásticos y otros materiales derivados del petróleo, y ya hay flotando en el mar todo un gran continente de plásticos que bajo la ley del beneficio capitalista, nadie podrá limpiar por falta de recursos económicos. Tala excesiva de árboles, emisiones y vertidos industriales a la atmósfera y a la hidrosfera. Producción de energía con combustibles fósiles y otras fuentes no renovables. Uso excesivo de automóviles y otros medios de transporte impulsados por gasolina o diésel. Liberación de plásticos y objetos no biodegradables en espacios naturales. Todo esto pretenden hacernos creer que se solucionará con lo que nos dicen en las cumbres los miraombligos.
Hace 30 años que los científicos ya pronosticaron que llegaríamos a este punto de no retorno del calentamiento global. Una de las principales consecuencias de la contaminación ambiental es el calentamiento global, también conocido como cambio climático, por el cual la temperatura del planeta va aumentando de manera progresiva, tanto la temperatura atmosférica como la de mares y océanos. La contaminación ambiental supone un riesgo para la salud de los seres vivos que habitan los ecosistemas contaminados, incluyendo a los seres humanos. Además, la tala indiscriminada, la explotación excesiva de los recursos naturales y la emisión de contaminantes al medio ambiente, gases a la atmósfera, vertidos en medios acuáticos, y residuos sólidos provoca la destrucción de ecosistemas. De esta forma, muchas especies de animales y plantas ven cómo su hábitat natural se va reduciendo cada vez más, pudiendo llegar a provocar incluso su extinción. Hace también 30 años, la joven Seven-Kui Suzuki se hizo icono de la lucha por el medio ambiente, y en 1992 habló por primera vez en la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro. Y en 1993, Kui Suzuki recibió el Premio Global 500, otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en una ceremonia en Beijing, China. ¿Ha servido para algo, si 30 años después estamos peor? Toda lucha es buena y un grano no hace el granero, pero ayuda al compañero. El problema es que cuando los medios de comunicación en manos del capitalismo se ponen al frente de la marcha haciendo que las mentes pongan su objetivo en tonterías como cambiar de políticos cada cierto tiempo, aunque sean afines dentro del mismo sistema, cuando lo que hay que cambiar radicalmente es de sistema. Sin cambiar el sistema nunca avanzaremos. Ahora mismo los científicos ya aseguran un aumento significativo del mar en pocos años, porque al parecer el no retorno ya se ha alcanzado, y toda la humanidad tiene que empezar a prevenir las grandes migraciones climáticas y las construcciones de nuevas ciudades para sustituir las que quedarán inundadas. Para que esto se haga en armonía, y sin dejar a nadie abandonado a su suerte, el capitalismo no tiene respuestas. Por lo tanto, blanco y en botella. Hay que erradicar el capitalismo, y a sus multimillonarios. Y ya que hablamos en términos de tiempo, cuando hablamos de los últimos 30 años, hay que recordar que una de las mayores catástrofes medioambientales las producen las guerras. Y en los últimos 30 años los países capitalistas de la OTAN han provocado todas las guerras que se han dado en el planeta. Pero en las cumbres del clima, ningún miraombligos del sistema capitalista habla del efecto contaminante de las guerras, como las de Afganistán, Irak, Libia, Yemen, Siria, etcétera, etcétera. Ahora mismo, que estamos en plena lucha contra la pandemia, y los científicos recomiendan evitar las concentraciones masivas, los miraombligos, que con la boca pequeña aconsejan lo propio. Al mismo tiempo, se gastan millones y millones de dólares en alumbrados asombrosos, de los que alardean encima de ser cada uno de ellos los mejores del mundo, en lo que se parecen mucho a un concurso de idiotas. Alumbran, por supuesto, las zonas más comerciales de las ciudades, para que ahí nos concentremos en un festival del consumo vergonzante y mortal para muchos, como días después demuestran los hospitales. Pero no alumbran las zonas donde están las colas del hambre, en las que se podrían haber gastado ese dinero del vergonzoso alumbrado, para que los niños de esas familias puedan comer. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.